Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast, en el que hablamos de qué equipo del oeste romperá la igualdad de la élite. En las conversaciones del mundo de la NBA en los últimos días hemos tenido, por desgracia, que hablar de lesiones. La lesión de Joel Embiid, la lesión de Zach LaVine o también la de Jarred Vanderbilt. Así por comentar un poco el primer plano de la actualidad NBA. Del primero, de Joel Embiid, hablamos el otro día, en el último episodio. Una lesión que por supuesto también puede impactar en el mercado de traspasos porque quizás Daryl Morey diga, oye, pues no me interesa gastar una primera ronda en DeMar DeRozan, que a lo mejor sí que estaba dispuesto hasta hace una semana. Si sé que mi pivote estrella, vamos a ver si llega o no a playoffs y cómo llega. Están ahora los Sixers y Embiid decidiendo qué hacen con esa lesión de menisco que ha sufrido el camerunés. Del segundo, de Zach LaVine, pues muy sencillo. ¿Qué equipo irá por el jugador de los Bulls sabiendo que no va a jugar en lo que queda de temporada? Oye, quizás a alguno les interesa. Si tú eres Charlotte Hornets y pretendes hacerte con Zach LaVine como nuevo acompañante de la Melo Ball, ahora que te has cargado a Terry Rozier, y sabemos que en principio les quedarían unos dos jugadores por mover, PJ Washington y Miles Bridges, los más señalados, pues quizá te interesa incluso más ahora o te motiva más el traspaso de Zach LaVine sabiendo que no va a jugar en lo que queda de temporada y que, oye, eso te va a ayudar de cara al draft y que entraría en la nueva temporada como si fuese realmente un movimiento del verano. Pero claro, también hay que pensar que quizás Chicago se replantea su posición con LaVine si está lesionado, porque si ya ibas a sacar poco por él, ¿cuánto vas a sacar por un Zach LaVine lesionado? Ya hemos visto lo que ha sucedido, con un caso exagerado y diferente, por supuesto, pero el valor de un Steven Adams lesionado, luego lo comentaremos brevemente durante el episodio. Y por supuesto, la tercera lesión también es la más pequeña, la de un jugador menos significativo, aunque ese problema severo en el pie derecho, información de Adrian Wojnarowski, podría hacer que Vanderbilt se pierda el resto de la temporada. Esto tiene su impacto en la rotación de los Lakers, unos Lakers que, como os digo, no es una lesión tan importante en el sentido de no afecta a un jugador tan destacado, como por supuesto son Joel Embiid y Zach LaVine, pero sí que afecta a un equipo que es de los a priori más activos en este mercado de traspasos. Por lo tanto, si tú tocas a un jugador que además ya había recuperado un puesto como el que debe tener en la rotación de Darvin Ham, tienes un impacto severo, nunca mejor dicho, en la rotación del entrenador y de Los Ángeles Lakers. Hemos visto, por ejemplo, en el partido de esta madrugada contra los New York Knicks a Rui Hachimura de inicio con D'Angelo Russell, Austin Reeves, LeBron James y Anthony Davis. ¿Qué ocurre? Que la segunda unidad pierde potencia. Vemos a un Taurean Prince con muchos minutos, vemos a Max Christie y vemos a Jackson Hayes por delante de Christian Wood. Por cierto, y no me parece ya casualidad, fuera Gabe Vincent y Cam Reddish lesionados. Pero es que incluso con los dos de vuelta, bueno, si Vincent volviese bien, Vincent, Prince, pero te sigue faltando un grande. Claro, y aquí, con esta lesión de Vanderbilt, que podría ser visto ya no solo como el mejor especialista defensivo de los Lakers, fuera de Anthony Davis, que debe ser su baluarte, su centro, pues perder a Vanderbilt significa que a lo mejor pierdes a tu pivot suplente de playoffs. ¿Cómo impacta esto en el mercado de traspasos de los Lakers? ¿Les llevará o les forzará a decir, oye, pues quizás sí que tenemos que mirar de añadir un grande por encima de otras opciones? Y claro, puedes permitirte ahora la salida de Rui Hachimura si no está Jarred Vanderbilt. ¿Cómo se te queda al frontcourt la rotación de esos puestos más interiores sin el japonés después de la lesión de Vanderbilt? En fin, lesiones. Las lesiones nunca nos gustan, pero desde un punto de vista de la directiva, estas lesiones llegan en el peor momento, porque tienes el deadline en cuestión de días y porque por lo tanto tienes que tomar decisiones con menos margen. Debes elegir más rápido. Aún así, hay más debates abiertos, por supuesto, en la NBA, aunque en ocasiones no lo parezca y que los Lakers y pocos equipos inundan la actualidad deportiva. Porque al final, Chicago
Philadelphia 76ers y por supuesto los Lakers se sitúan entre los grandes protagonistas de este cierre del mercado de traspasos, pero hay un tema del que se ha hablado menos de lo que se debería, o un tema que es más relevante de cara a playoffs y del que no se ha hablado tanto en comparación con otros temas, y es qué equipo del oeste puede romper la igualdad de la parte de arriba, de la élite de la conferencia, con el traspaso, con la decisión correcta. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Antes de empezar el episodio, recuerdo que este próximo jueves vamos a tener el primer directo de mi canal de YouTube para comentar el final de este deadline. Así que ya sabéis, todavía tengo que definir exactamente la hora, que lo pondré en redes sociales, pero si os conectáis de 7 en adelante, estaremos seguros ahí en mi canal de YouTube hablando del deadline. Dicho lo cual, nos metemos ya con el tema que tenemos hoy en este episodio, y tengo que decir que todo parte de un planteamiento que lanzó mi querido Alejandro Gaitán en uno de nuestros debates de trasnochados. Ya sabéis que vamos subiendo por ahí contenido en forma de vídeo. Pues bien, cuando grabo hay cuatro equipos y medio en la conferencia oeste que tienen mejor pinta que el resto, si hablamos de cara a competir por el título, de cara a representar a la conferencia oeste en las finales de la NBA. Creo que no voy a sorprender a nadie cuando hablo de Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, Los Ángeles Clippers, casi me baila ahí, y Denver Nuggets. Bien, ahí tenemos cuatro equipos que cuando grabo están separados por 1,5 partidos de diferencia. Oklahoma y Minnesota están igualados en la clasificación, tienen exactamente el mismo récord, el mismo resultado. Luego tenemos a los Clippers a un partido de distancia, y luego a Denver, a medio partido de los Clippers. Es decir, perfectamente puede cambiar esto en 2-3 días si lo estáis escuchando, en vez del lunes, si lo estáis escuchando el miércoles. Y como yo he estado grabando el domingo antes de la jornada del domingo, de aquí al miércoles puede haber pasado prácticamente de todo. Claro, pero os he dicho 4 equipos y medio. ¿Cuál es ese medio equipo que falta? Phoenix Suns. Alguno ya está diciendo, este está barriendo para casa. Ahora vemos la explicación. Y les he contado como medio, Tampoco sé si el equipo de los Phoenix Suns se puede contar como un equipo entero viendo cómo están jugando, pese a las cosas buenas, y contando también, por supuesto, las cosas malas. Los equipos que se quedan por debajo, por diferentes motivos: Sacramento Kings, que Sacramento Kings es el que está más cerca en la clasificación. También un equipo que parece que después del año pasado da la sensación incluso de que parece cierto retroceso, ¿no? Como si Sacramento, un equipo al que no estábamos acostumbrados de ver en playoffs, de repente les vemos un año en playoffs, ya la siguiente temporada bajan medio pistón y ya decimos, no es suficiente para competir en el oeste, es una cosa tremenda. Debo decir que aún así tengo muchas ganas de ver, es que no paro de darle mamporrazos al micrófono, esto es una cosa terrible. Tengo muchas ganas de ver a Sacramento en playoffs porque su aventura me dejó ciertas dudas, ¿de acuerdo? Y las dudas pasan por: creo que Golden State era un emparejamiento malo para ellos, malo sobre todo por la parte de Domantas Sabonis. Creo que sufría mucho contra ese small ball de los Warriors. También tenemos que ver hasta qué punto Domantas Sabonis es un pivot que pueda replicar su rendimiento y su dominio de temporada regular en playoffs. Pero bueno, es cierto que fueron a 7 partidos contra los Warriors. Es cierto que Stephen Curry les destrozó en esa última y brillante noche que nos regalaron en esa primera serie de playoffs. Pero también es cierto que luego los Lakers superaron sin aparentes problemas al equipo de Steve Kerr. Y estoy convencido de que por configuración Sacramento hubiese sido un quebradero de cabeza superior al que fueron los Warriors. Pero claro, esto ya no es solo de si eres mejor equipo o no eres mejor equipo. Hay determinados emparejamientos que por X motivos se te van a dar mejor o peor. Y por eso quiero verles contra otro equipo. Me gustaría que se enfrentasen contra cualquier otro equipo que no sean los Warriors y que podamos medir un poco exactamente qué son estos Sacramento Kings en playoffs. Es decir, al final cuando te haces con Sabonis, la idea es regresar a la postemporada. Bien, eso ya lo has conseguido. Tenemos que ver qué tipo de equipo sois y qué necesitáis para intentar llegar más lejos. Luego tenemos, por supuesto, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks, Los Ángeles Lakers, Utah, Houston, Warriors. Y ya en Memphis, por supuesto, ni me meto. Que por cierto, lo comentábamos en la entradilla, pero ¿qué narices han hecho con el traspaso de Steven Adams? No podían sacar nada mejor que 3 segundas rondas. Ese es el valor que tiene
Steven Adams lesionado, tampoco confiaban en su recuperación física. Es cierto que por aquí habíamos hablado ya de, oye, vamos a ver cómo vuelve, porque Steven Adams está bastante machacado a nivel corporal ya desde hace años, ya desde su etapa en los Pelicans, pero, yo le presuponía, incluso con las dudas que a mí me dejaba, yo aquí desde el sofá desde el sofá de mi casa, ojalá estar grabando, el siguiente paso va a ser un setup así en el salón, estar ahí muy cómodo, tumbado, grabando, sería espectacular. Yo creo que no, en verdad me sentiría más incómodo, yo creo. Se me ha pirado completamente la pinza. Steven Adams, sí, yo, incluso con las dudas que me dejaba, yo consideraba que era importante en estos Grizzlies. Y de repente le han movido para liberar salarios, se traen a Oladipo roto y 3 segundas rondas. Oye, quizás el valor de los jugadores no es tan alto como nos pensamos luego de cara a rondas del draft. Quizás estamos metiendo demasiadas rondas en los movimientos. O quizás es que no tenemos ni puñetera idea de cómo funciona esto, que es muy posible porque no estamos dentro. Veremos lo que sucede en este deadline, porque nos va a dejar también un poquito más claro el tema de qué sucede con las rondas del draft y por qué en unos movimientos entran tantas y por qué en otros decimos, oye, pero si aquí esperábamos mucho más y de repente sale muy barato, y no me refiero solo a este movimiento. Por ejemplo, el de Terry Rozier, veremos qué más hace Charlotte y podremos decir, vale, pues ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? En fin, que no me lo esperaba yo para nada lo que ha sucedido con Memphis y con Steven Adams. Claro, el caso es que de estos equipos que he enumerado, como os digo, quitando Memphis, imaginaros que Utah se hace con un base, no van a ser candidatos del oeste, pero imaginaros que se hacen con un base. Imaginaros que Houston de repente se hace con Michael Bridges, no van a ser candidatos, pero oye, dan un paso adelante. Golden State no va a ser candidato, haga lo que haga, por lo tanto, no les cuento, pero yo creo que si Pelicans acertase con un gran traspaso, hemos sabido de objetivos que tienen, quizás un poco irreales, como Jarrett Allen, si Sacramento Kings se hiciese con Jeremy Grant, un jugador que les daría mucho, o Dallas Mavericks, cualquiera de estos dos equipos con Jeremy Grant, si los Lakers despidiesen a Darvin Ham, aunque claro, es lo de siempre, ¿a quién pones ahí a entrenar? Phil Handy, LeBron James. Bueno, oye, quizás te funcione incluso mejor la historia, aunque los Lakers son capaces de perder contra el último equipo de la liga y ganar a 2 de los mejores de la conferencia este en las siguientes jornadas. Sí, ahí hay unos equipos que fuera de los 4 equipos y medio, si hacen algún movimiento, si hacen X cosa en particular concreto, pues oye, cuidado con ellos, por supuesto que sí. Pero lo que está claro es que hay 4 equipos y medio que son los más claros para romper esa aparente igualdad en el oeste y que lo pueden hacer con un traspaso. Al final, cuando vemos estos equipos, una pregunta interesante es, oye, ¿dónde les situamos, no? Hemos dicho estos 4 equipos y medio. Ahí sigo colando a mis Suns. En el primer escalón yo pondría a Denver y a Clippers de forma muy clara. Denver al final es el equipo campeón, eso hay que respetarlo. Es cierto que ha perdido a Bruce Brown, siguen teniendo el quinteto. Bueno, Denver es Denver, van a estar ahí arriba, tienes a Nikola Jokic, por lo tanto pueden perfectamente volver a representar al oeste en las finales de la NBA. Y Los Ángeles Clippers, que desde la llegada de James Harden pues hemos visto una transformación brutal de este equipo y una potencia que tardó 10-15 partidos en coger ritmo, pero que desde que lo han cogido no hay quien les pare. Y en el segundo escalón sí que pondría a Minnesota y Oklahoma City Thunder, equipos que me dejan un poquito más de dudas o que de cara a playoffs creo que tienen ciertos handicaps en comparación con Denver y con Clippers. Y luego Phoenix, que me parece un caso algo distinto al resto. Creo que no están a ese nivel como colectivo respecto a Denver, respecto a Clippers, respecto a Minnesota y Oklahoma, porque, por ejemplo, aunque los Clippers se han hecho hace poco con Harden, pues es cierto que vienen funcionando más desde hace más tiempo juntos. Con Tyronn Lue llevan ya varios años. Es un equipo que se conoce mejor, que tiene más armas, que tiene una rotación mucho más sólida. Minnesota igual, aunque este año sea el año en el que han explotado. Ya el año pasado vimos un cierre de temporada y unos playoffs interesantes. Ya la pasada temporada era un equipo que estaba juntos funcionando. Entonces, aunque el banquillo no sea una maravilla, creo que algo infravalorado, pues oye, tienen más recorrido. Pasa con todos esos 4 equipos. Tienen más recorrido. Phoenix no tiene recorrido. Esto me deja dudas. Y eso, que evidentemente sí que están a ese nivel por tramos de juego que tienen que son espectaculares, por talento, por supuesto, y me gusta el encaje del Big Three, incluso considerando que se pueden quedar pequeños y que en alineaciones de small ball necesitan meter aleros ahí, que si vas con Grayson Allen de 3 a la guerra y no tienes una opción interesante en el forward para ayudar a Kevin Durant en esos quintetos pequeños de small ball, es que te quedas demasiado pequeño
contra los rivales, imagínate contra Denver Nuggets, por ejemplo. Me gusta esa potencia de estrellas top, pero lo que les rodea deja dudas. Fuera de Grayson Allen, que como digo, oye, muy bien, pero si va a ser tu 3 titular, tienes un problema. Y luego Jusuf Nurkic, que está haciendo pues exactamente el papel que se esperaba de Jusuf Nurkic y encima sin lesionarse, que es lo más destacado para este equipo. ¿Qué ocurre? Que en función del rival, creo que un emparejamiento desfavorable puede exponer en exceso ese grupo de complementos alrededor de las estrellas. Y claro, me diréis, ya hombre, bueno, eso puede pasar con todos los equipos. Pero a lo que me refiero es que veo el caso de que un equipo peor, pero que tenga determinados elementos, tamaño, por ejemplo, contra los Phoenix Suns, les puede hacer más daño que un equipo a priori mejor. No sé si me explico, pero un equipo mejor que no cuente con esos elementos. Es decir, Pelicans. New Orleans Pelicans es un equipo que puede plantar quintetos de mucho tamaño. Si se enfrentasen Pelicans y Phoenix Suns en playoffs, tendría que moverse, por supuesto, un poquito la clasificación, pero si se diese ese emparejamiento, creo que a Phoenix le podría ser bastante complicado por temas de tamaño y que podría ser un equipo muy complicado de superar. Por lo tanto, ahí es donde van un poco mis dudas con los Suns y no les llego a contar como ese quinto equipo completo, porque primero quiero ver qué hacen en el deadline y, por supuesto, quiero ver cómo terminan jugando, quiero ver Vogel cómo termina de apañar la rotación. Así que voy a empezar directamente con ellos. ¿Qué puede hacer Phoenix Suns en este trade deadline? Lo cierto es que no demasiado, en el sentido de que no tienen muchos activos, tienen 3 segundas rondas para mover y se sabe que no quieren tocar a jugadores precisamente como Grayson Allen, sino que lo que quieren es utilizar a Nasir Little, sobre todo este jugador en el centro, para construir un pack que les permita ir sobre todo a por un alero. Y ahí ya hemos hablado de Miles Bridges y lo comentamos hace un par de episodios. El a priori buen encaje deportivo, aun generando las dudas por tema de rol, que él nunca ha sido un jugador complementario cuando ha sido importante, cuando ha funcionado bien, ha sido un jugador referencia en Charlotte Hornets y aquí vendría para un papel distinto, aunque evidentemente para reforzar esas alineaciones con Kevin Durant de Small Ball. Pero también hablábamos de cómo lo deportivo no es lo más importante. Fuera de eso, bueno, se ha hablado mucho de Royce O'Neal, que sería una opción más contrastada, de menos tamaño, de más un complemento más asegurado, ¿no? Y que te viene sabes lo que te va a dar, no te va a subir tanto el techo del equipo, pero te va a generar menos dudas por ese rol. Aún así, también se me queda algo pequeño. Si va para el 3, genial. Si vamos a quintetos de small ball con Durant y con O'Neal de 4-5, a mí eso me genera bastantes dudas. Luego, ¿qué puede hacer Denver Nuggets? Denver Nuggets, el campeón de la NBA. Lo cierto es que es el equipo más limitado por tema salarial. No puedes hacer muchos movimientos porque si tocas a salarios importantes, estás tocando a tus jugadores núcleo. Habló Mark Stein de un interés en Bruce Brown, pero es que no te alcanza. Es que no te alcanza para igualar ese salario sin tocar a uno de los jugadores importantes. Así que yo entiendo que estarán pendientes del mercado de buyouts y que si hacen algo, considerando también el nivel que está ofreciendo Reggie Jackson, lo que le necesitas porque no está Bruce Brown, pues te lo vas a tener que quedar, y es un salario de los que podías mover de forma destacada. Así que, como digo, entiendo que mirarán a veteranos que puedan quedar cortados y a ver qué pueden firmar. Pero es cierto que realmente es el equipo que no necesita hacer ningún movimiento, y Jamal Murray nos avisó en la previa de la primera jornada. Oye, este año vais a ver a unos Denver Nuggets que seguramente no jueguen como el año pasado, un equipo que seguramente nos cueste un poquito más. ¿Qué pueden hacer Los Ángeles Clippers? Tienen sobre todo a Bones Hyland y el contrato de PJ Tucker, es decir, Bones Hyland, una pieza interesante y que puede resultar útil para varios equipos, y PJ Tucker, un contrato que vendría a ser cortado por el equipo que lo reciba, un acuerdo de buyout y salir al mercado de agentes libres para firmar con algún otro equipo. Lo que está claro es que los Clippers, si quieren hacer un movimiento en el que se refuercen con algo interesante, lo más normal es que necesiten un acuerdo con varios equipos. Aún así, existen casos en los que podrían utilizar a Hyland y a Tucker, enviar a los dos al mismo equipo y conseguir algún jugador interesante de vuelta. Tampoco demasiados casos, ¿eh? Lo interesante para este equipo es que Ivica Zubac vuelve en breves a la alineación de los Clippers y por lo tanto vas a tener a Zubac, a Mason Plumlee y a Daniel Theis en plantilla. Así que podrías mover a uno de los tres, incluirle en el traspaso, hacer un movimiento más grande y traerte a un Clint Capela, por ejemplo, que ya lo comentábamos aquí hace varias semanas. Aún así, lo más interesante me parecería añadir un alero más a la rotación. Y ahí Matisse Thybulle es, aparte de un buen objetivo, creo que uno realista, porque el problema de los Clippers es que tú, por ejemplo, a nivel de salarios, incluso de activos, como decía, con Hyland, puedes
o te puede dar un movimiento por Dorian Finney-Smith, pero ¿y por activos de draft? No te va a dar. Ese es el verdadero problema que tienen los Clippers, porque no tienen ni una sola primera ronda para mover, solo tienes la primera de 2030, pero la regla Stepien no te permite traspasarla después de haber movido la de 2029. Por lo tanto, entiendo que tendrían que ir a por un objetivo menos ambicioso, y Cibula ahí me encaja y les vendría bien, creo, un perimetral experto en defensa. ¿Qué puede hacer Minnesota Timberwolves? Aquí es muy claro, se trata de hacer un refuerzo ofensivo. Y se ha hablado, por ejemplo, de Tyus Jones o de Bogdan Bogdanovic, que es cierto que son perfiles muy diferentes, pero me interesa la parte de Tyus Jones por tener un sustituto reemplazo del amigo Mike Conley, y Bogdan Bogdanovic porque realmente vendría para traer un especialista ofensivo, tirador, que abra la cancha, que aumente la amenaza de este equipo, que le dé más espacio a otros jugadores que lo necesitan, como el propio Anthony Edwards, y que vendría a potenciar también las capacidades de Edwards como estrella. Es decir, Tyus Jones me parece la opción, digamos, más tradicional, por así decirlo, más conservadora en un movimiento. Vas a por un base sabiendo que de tu quinteto titular al primero que te interesa sustituir es Mike Conley, por temas de edad, no por temas de rendimiento. Pero la opción de Bogdanovic me parece un nivel superior, gustándome mucho Tyus Jones, y sabéis que hemos hablado aquí de, oye, cuidado el equipo que se haga con Tyus Jones. Tim Connelly, el presidente de la franquicia, ha dicho que están con un ojo en el mercado de traspasos, y ahí yo ya dije también la opción de Alec Burks como una opción barata y que podría ayudar de aquí a final de temporada. Necesitan un movimiento porque tienen el cuarto ataque menos eficiente de la NBA en los últimos cuartos. ¿Y qué puede hacer Oklahoma City Thunder? Bueno, es sencillo, añadir un grande, añadir tamaño junto a Chet Holmgren, un jugador que pueda tanto jugar con él como ser su suplente. Lo que pretende, o mejor dicho, pretendía Houston Rockets, y comentábamos en el último episodio, de que querían traer un pívot para jugar junto al Alperen Sengun y también para ser su suplente. Al final se han traído a Steven Adams, que no era uno de los jugadores que estaba en esa lista de 4 nombres. Lo hablamos el jueves y el viernes ya era el traspaso, una cosa espectacular. Y oye, pues ahora que lo dices, quiero verles juntos. Ahora quiero ver a Alperen Sengun y a Steven Adams juntos en la cancha. Me ha creado esa necesidad. Iba a decir el bueno de Ime Udoka, él como tal no habrá hecho el movimiento, pero sí que habrá demandado traer a ese pívot suplente. De verdad, Alperen Sengun y Steven Adams. No pensaba que fuese a verles. No pensaba al principio de temporada que uno de mis deseos a mitad de temporada fuese a ser precisamente este. En fin, que ya me pongo a desvariar. Oklahoma City Thunder es el tercer peor equipo en porcentaje de rebote en toda la NBA, es el segundo peor en el defensivo y el tercero en ofensivo. Me preocupa mucho más, por supuesto, la parte del rebote defensivo. Aunque tener un buen rebote ofensivo también es importante, hace que el rival tenga que trabajar más el suyo y tú puedes luego, si tienes uno o dos especialistas, realizar un buen trabajo de balance defensivo. Por lo tanto, no infravaloremos el impacto del rebote ofensivo, sobre todo en la NBA, por la versatilidad y el tipo de jugadores con los que se juegan los partidos. ¿Qué ocurre? Que claro, dices, ostras, es que Oklahoma, que es el segundo peor equipo en captura de porcentaje de rebote defensivo, es la tercera defensa más eficiente de toda la NBA. Es el tercer equipo que permite un tiro efectivo más bajo al rival y es el equipo que mayor porcentaje de pérdidas provoca en el contrincante. En, por ejemplo, ratio de tiros libres están flojitos, pero la parte del rebote defensivo es donde más ayuda necesitan y ahí en playoffs pueden tener un problema muy serio. Por lo tanto, yo planteo dos opciones. La barata, Andre Drummond, un jugador que sabes lo que te va a dar, que sabes dónde están sus deficiencias, pero que te va a salir, no te va a salir caro ese movimiento. Puedes hablar con Chicago, meter alguna segunda rondita, algún contrato que te dé igual y ejecutas el movimiento. Ya está. No va a ser un súper diferencial, pero te va a venir a ayudar donde tú necesitas ayuda. Y eso sí que puede ser un diferencial importante. Y luego la opción más cara, también más interesante a medio y largo plazo, que es negociar con Orlando y ver el precio de Wendell Carter Jr., que además es un perfil ideal para juntar con Chet Holmgren y también para usarle como su suplente de lujo. Te encaja muy bien Wendell Carter Jr. en este equipo de Oklahoma City Thunder. Mi escala de probabilidad para moverse es decir, para un movimiento significativo, es decir, no para mandar a PJ Tucker a no sé dónde, que le corten y que los Clippers no se lleven prácticamente nada porque es un movimiento para ahorrar salarios. No, hablo de movimiento significativo. Pongo primero a Minnesota, segundo a los Clippers,
tercero Oklahoma y cuarto Denver Nuggets. ¿Por qué? Porque Minnesota es el que tiene la necesidad ofensiva más clara, sí que necesitan algo, necesitan mejorar de cara a playoffs si quieren competir ya de ya, y es cierto que ellos no están en una posición como la de Oklahoma de, oye, tenemos un equipo plagado de jóvenes, nos da un poquito más igual. Y luego Oklahoma creo que dejará este deadline, o pasará este deadline, sin hacer un gran movimiento. Salvo, eso sí, que aparezca una oportunidad especial, una oferta que haya que aprovechar sí o sí, como pueda ser Wendell Carter Jr. Y si no, dejarán esta temporada para saber exactamente qué necesitan para la próxima. Y normalmente termino estos episodios diciendo, este jueves nos vemos en el próximo episodio, tararí, tarará. Bueno, pues ya sabéis que nos vemos el jueves en el directo de mi canal de YouTube para comentar el deadline. Empezaré seguramente sobre las 7, lo confirmaré por redes, pero lo más probable es que hagamos esa última hora de deadline, de 7 a 8, si no me equivoco, cierra a las 8, y luego pues un poquito de tertulia post, ¿de acuerdo? Y cuando terminemos de hacer ese directo, me pondré a grabar el episodio que tendréis a la mañana siguiente, con tema de ganadores y perdedores, analizando X bomba que hayamos tenido en el mercado, si ha sido un mercado de traspasos menos movido de lo esperado, qué ha pasado, etcétera, etcétera. Es decir, lo más relevante y entendiendo siempre lo que ha pasado por detrás. Así que, ya sabéis, nos vemos el jueves en el primer directo del canal y el viernes en el próximo episodio de The Hustle Podcast.